Bienvenidos a la entrevista en Deutsche Welle, soy Johan Ramírez. Esta semana la política en América Latina recibía la noticia del fallecimiento de José Pepe Mujica a los 89 años. Un personaje complejo, ex tupamaro y guerrillero, protagonista de una de las etapas más violentas en la historia de Uruguay en la década de los 70 y 80, quien acabó convertido en presidente de ese país y uno de los mayores símbolos de la izquierda en la región y tal vez a nivel mundial. Para discutir sobre su legado, sus luces y sus sombras, hoy acá en la entrevista recibimos al señor Pablo Cohen. Él es periodista, escritor, autor de una decena de títulos de éxito en el Uruguay, incluyendo el libro Los Indomables, último publicado sobre la vida de Pepe Mujica, que reúne una serie de entrevistas con el ex mandatario. Señor Cohen, bienvenido al programa. Es un placer estar con ustedes. Señor Cohen, ¿cómo hacer una lectura crítica del legado de Pepe Mujica tras su fallecimiento y no quedarnos solamente con la imagen del anciano reposado, filósofo, humilde, que daba lecciones de progresismo, sino mirando también a ese personaje contradictorio que se enfrentó al Estado, como decíamos, que fue guerrillero, que participó en esa etapa tan violenta del Uruguay? ¿Cómo hacer un balance justo de su legado? Excelente pregunta. Seguramente lo primero sea esperar. La perspectiva que da el tiempo, Johan, es única. Ahora, si tuviéramos que hacer un balance hoy, cuando han pasado pocas horas de probablemente el funeral más masivo en la historia del Uruguay, en el que el pueblo acompañó a Mujica y todos los expresidentes de la democracia vivos acompañaron a Mujica. Yo diría que el título del libro es Los Indomables, pero en realidad la democracia liberal y republicana uruguaya domó a Mujica. Lo convirtió, él cuando era guerrillero, él no era líder guerrillero, estaba en la guerrilla y consideraba que las armas eran un medio para un fin, un medio equivocado, por supuesto. Pero tenía ideas más bien anarquistas, no marxistas. Y después mostró una gran flexibilidad ideológica hasta crear el Movimiento de Participación Popular, que es el partido más votado del Uruguay. Es más votado, por ejemplo, que el Partido Nacional del doctor Lacalle Pou. Entonces hay una imagen que sintetiza muy bien lo que fue ayer la despedida de Mujica y que puede responder a tu pregunta. Es la imagen del doctor Julio María Sanguinetti. El doctor Julio María Sanguinetti fue ministro del gobierno que luchó contra la guerrilla, un gobierno que después se volvió autoritario. Cuando se volvió autoritario, Sanguinetti renunció. Quiere decir que Sanguinetti fue enemigo de Mujica, el que integraba esa guerrilla. Pero después Sanguinetti terminó siendo amigo de Mujica, porque Mujica dejó un legado de paz. Se fue de la cárcel sin rencor y se reconstruyó en el marco de la democracia liberal, republicana y constitucional, convirtiéndose en un líder de izquierda popular, no populista, Sí. y democrático, no autoritario y no dictatorial, y condenando los excesos de dictaduras como las de Nicolás Maduro. Quiere decir que Uruguay también lo domó a él y creo que lo mejor de ese legado, para no caer en idealizaciones, como vos decías, es recordar la vida de él tal cual fue, pero decir, señores, los últimos por lo menos 20 años de su vida, sobre todo su vida como expresidente, arrojan un legado luminoso de paz, de no violencia, de no rencor y de reencuentro con la democracia republicana. Usted mencionaba, señor Cohen, que en su momento él creía en el uso de las armas para un fin. Y usted, que conversó tantas veces con Pepe Mujica, ¿se arrepintió alguna vez en esas conversaciones de haber utilizado la violencia como herramienta política? Se arrepintió del medio. Él tenía ideas nobles en las que confiaba. Se arrepintió del medio. El medio eran las armas y las acciones, muchas desafortunadas e imperdonables, que cometió, no necesariamente él que era un líder, pero sí los tupamaros a los que pertenecía. Ahora, él después estuvo 12 años preso. Cuando empezó la dictadura militar en Uruguay, los tupamaros estaban todos presos. Y esos 12 años los pasó en condiciones muy duras, ¿no? 7 de esos años no pudo leer y evidentemente fue torturado, estuvo en un pozo muy pequeño, en fin. Pero nunca quiso hablar de eso, nunca se victimizó, nunca usó lo que él llamaba el torturómetro para decir, no, soy
no, no, yo me equivoqué, sí fui una víctima, pero no soy un héroe. Y creo que esa lectura crítica que él hace en el libro muy profundamente es muy interesante porque lo asemeja un poco a Lula, si querés. Es decir, Lula no tiene ese pasado, pero sí tiene este presente. Y termina siendo una garantía de moderación para la izquierda uruguaya, Mujica. Y una Sí, es continuidad, una garantía de continuidad del sistema republicano. Es decir, no hay expresidente uruguayo ni de la región, de todas las tendencias, que haya dejado de saludarlo como el demócrata cabal que fue en sus últimos 20 años. Entonces, eso no niega su pasado, pero enaltece su maduración de los hechos y su adaptación a un sistema que en el Uruguay goza muy buena salud, que es la democracia republicana, justo en una época de polarizaciones, una democracia que además en este país es plena, como ustedes saben. sí, un personaje complejo sin duda. Y usted decía que no se presentaba a él como víctima. Para muchos es también Pepe Mujica un victimario. Se le acusa de haber participado de robos a bancos, a empresas en su momento. Incluso se le vincula con la muerte de alguna persona inocente, algo que él ha negado. En esas conversaciones que sostuvo con usted, señor Cohen, ¿le confesó alguno de estos crímenes? ¿Mató, mandó a matar Pepe Mujica durante sus años como guerrillero? No mandó matar, no tenía ese rol, no era líder guerrillero. ¿Eh? A veces no es tan importante el grado de responsabilidad, sino estar también en el lugar, ¿no? Quiero decir, eso no lo exculpa de haber estado en el movimiento Tupamaro. Creo que se arrepiente de algunos crímenes que cometió el movimiento Tupamaro. No está muy clara su participación en uno o dos crímenes, más allá de lo cual él como participante es responsable, en menor medida que los líderes, pero es responsable, y yo creo que está muy arrepentido de los crímenes. No creo que esté arrepentido como, porque tiene una mentalidad muy anarquista de lo que serían crímenes financieros, Johan. Es decir, de haber asaltado un banco o una financiera, de eso no lo veo arrepentido. En eso creo que él cita a Thomas Jefferson y dice que robar un banco casi que es algo que se puede perdonar. Pero en cuanto a la vida humana que es sagrada y a los crímenes cometidos por la guerrilla, muestra un nivel de autocrítica muy saludable. Y crímenes que, como usted mencionaba antes, lo llevaron a la cárcel entre 1972 y 1985, una cárcel que para algunos redimió a Pepe Mujica y que de alguna forma lo catapulta también luego en su carrera política hasta convertirse en presidente. ¿Cómo es que un personaje tan polarizador, señor Cohen, acaba convertido también no solo en presidente de la República, sino en un símbolo de la reconciliación nacional en el Uruguay? Muy interesante lo que preguntas. Mira, hubo otros rehenes de la dictadura y no terminaron como Mujica. Las personas son únicas. Él, más que pagó sus errores y todas las acciones que cometió Tupamaros, porque por esos 12 años, ¿no? Y porque además la dictadura no había empezado cuando él cayó preso y hasta que no terminó no salió. Pero otros salieron mal de la cárcel, con afán revanchista, con rencor quizá entendible, porque fueron torturados por la dictadura. Él primero salió sin rencor y sin afán de venganza. Segundo, tuvo una actitud muy comprensiva como una especie de lógica del combatiente, es muy comprensiva de lo que fue el rol de algunos militares durante la dictadura. Incluso durante su gobierno, sectores duros de la izquierda lo acusaron de ser cómplice. En mi libro dice cosas muy fuertes Lucía Topolansky respecto a militantes de izquierda que mintieron en declaraciones para inculpar a militares. Y él entonces fue madurando y cuando creó este movimiento, el MPP, como movimiento político, sociológico, cultural, no pedía carne de identidad partidaria, más bien preguntaba, ¿querés venir conmigo o no? Y es muy heterodoxo ideológicamente. Mujica se puede sentar en la mesa a hablar fantásticamente con Obama, podía, con Merkel, no admiraba para nada ningún marxista duro, en muchos aspectos es un liberal, casi un libertario,
Entonces, así lo veo yo después de haber estado un año con él y me cuesta hablar en pasado. Entonces, él facilitó la reconciliación porque se adaptó al Uruguay, pero porque se mostró como un hombre de paz y porque a cualquier exceso autoritario o populista de la izquierda le respondió reafirmando que el único sistema válido es la democracia republicana, un sistema en el cual no basta con ser electo democráticamente, sino que hay que ejercer democráticamente el poder. Entonces, él, el sistema, los expresidentes, la sociedad, eh, lo ayudaron, porque es una sociedad muy socialdemocrática, muy igualitaria, pero al mismo tiempo muy liberal en lo político, a convertirse en ese símbolo, pero no fue desde que salió de la cárcel y pasaron 2 años, no, fue un proceso de décadas para que se convirtiera en el símbolo de reconciliación, digamos, y de paz que es hoy, a pesar de lo cual mucha gente no acepta su mensaje y lo sigue cuestionando, pero en general, incluso quienes fueron sus adversarios lo respetan y si no basta ver cómo lo despidieron todos los expresidentes de la región y el presidente de la calle Pou, el presidente de la calle Herrera, el presidente Sanguinetti. Y los fueron a despedir todos los presidentes de la región y todos han expresado sus sentidos pésames y sus condolencias por su fallecimiento, pero la verdad es que nadie lo imita realmente en los hechos, señor Cohen, y uno se pregunta entonces dónde queda el legado del presidente Mujica en la práctica en América Latina, más allá de los discursos, de la retórica. Lo que pasa, Johan, es que un político tiene gestión, hay políticos que son grandes gestores, ¿no? Tabaré Vázquez era muy buen gestor, Bill Clinton era muy buen gestor, es decir, eso es lo que se llama capacidad ejecutiva. Y hay políticos que son más como primeros ministros o reyes, en el sentido en que piensan un país, no tienen esa capacidad ejecutiva. Mujica era un hombre que siempre miraba al futuro, para él la liberación nacional pasaba por ser una democracia plena con equidad, justicia social y desarrollo, miraba la tecnología, miraba la innovación, y no quería que ciertos aspectos humanistas se perdieran. Entonces, en realidad, el legado de él es medio irrepetible, primero, porque el carisma de él no se puede repetir. Es un caudillo, el último caudillo del Uruguay. Y Y segundo, usted, porque esa austeridad, ese ascetismo que él tenía, eran algo muy auténtico. Hoy los políticos siguen algoritmos, siguen lo que un consultor político les diga, y no van a estar como este hombre que estaba aislado del mundo en una chacra sin WhatsApp y sin redes sociales, pero que era un mago de la comunicación porque tenía una relación íntima con la palabra, ¿no? Entonces, el legado en ese sentido no se va a continuar. Y no van a practicar eso que él decía de ser menos consumistas, de ser más ascéticos. Lo que sí puede pasar es que el legado político de que la izquierda uruguaya sea definitivamente democrática, madura y, y ejerza el poder con alternancia sin ningún problema, como ya pasó ya 3 veces con Mujica y con Tabaré Vázquez en 2 ocasiones, se consolide. Y eso creo que quizá sea también una de las partes más importantes del legado de Mujica. El legado de Mujica es tan tangible como intangible. Está lleno de emociones y está lleno de reflexiones. Y cada uno tiene el legado de Mujica que le llega también al corazón. Entonces, Mujica estaba muy consciente del poder que ejercía su palabra sobre la gente y sabía que su legado también era ese, no obstante lo cual afirmaba que el mundo de los recuerdos era demasiado efímero como para que le importara cómo lo recordaran más tarde. y sin duda cuando hablamos de su legado, que no lo hemos mencionado todavía, señor Cohen, impulsó la legalización del cannabis, del matrimonio igualitario y del aborto. Son cosas fundamentales que ha dejado para el Uruguay y un presente también para América Latina. Usted decía hace un momento, señor Cohen, que el expresidente Mujica se podía sentar a la mesa con cualquier persona, ¿no? Y muchos no le perdonan todavía el acercamiento que tuvo en su momento con gobiernos que a la larga han terminado haciéndole daño a sus países y a América Latina. Evo Morales en Bolivia, Rafael Correa en el Ecuador, Hugo Chávez en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Cómo podemos entender la posición
de Mujica en relación con esos movimientos? Con imparcialidad y sin anacronismos. Mujica hoy apoya a Lula, con quien, es decir, me cuesta hablar en pasado, apoyaba a Lula, con quien tenía una relación de hermandad, veía con mucho respeto a Claudia Sheinbaum y tenía un cariño especial por Gabriel Boric. También tenía muy buena relación con mandatarios de otras orientaciones, como Mauricio Macri, como el propio Obama. Entonces, cuando Chávez empezó a descarrilar y su populismo se volvió autoritarismo pleno, cuando lo de Nicaragua se volvió una caricatura impresentable, Mujica fue muy claro y dijo, no hay nada peor que los que simulan a ser demócratas. Y tuvo palabras pocos días antes de su muerte respecto de la dictadura de Maduro terribles, terribles, de una acidez difícil de encontrar, ¿eh? Eh, Porque además lo trató de cínico, ¿cómo vas a simular que haces unas elecciones que ni siquiera ganaste? Yo el día en que empezó a torturar Venezuela me alejé, o sea, yo creo que ese último Mujica es el que de alguna manera hay que ver para entender algo que seguramente en su momento fue un error cuando recién esos gobiernos se instalaban, ¿no? De la misma manera en que, por ejemplo, con otros gobiernos como el de Cristina Kirchner fue muy crítico siendo presidente. Claro, son posiciones que mantuvo al final de su vida, pero es cierto que es imposible disociar esa imagen de Mujica con cuando llamó amigo entrañable a Hugo Chávez, cuando falleció, cuando mostró solidaridad con Daniel Ortega en algún momento en Nicaragua. Para terminar, señor Cohen, hablemos ahora de su libro, Los Indomables, sobre Pepe Mujica y su esposa Lucía Topolansky, quien además dirigente histórica del Movimiento de Participación Popular y ex vicepresidenta también del Uruguay. Brevemente, por favor, ¿cómo fue escribir ese libro? ¿Qué tan fácil o difícil era ponerse de acuerdo con la pareja para pautar esas entrevistas? ¿Y cuántas entrevistas hizo, de hecho? Ponerse de acuerdo era muy fácil. La verdad es que una vez que aceptaron, en enero de 2024 empezamos, aceptaron en diciembre de 2023, fue un año de reuniones y lo único que pasó, Johan, ahí fue que le diagnosticaron en la mitad del proceso el cáncer de esófago a Mujica. Entonces, eso hizo que nuestras reuniones pasaran a ser menos periódicas, menos frecuentes, pero mucho más largas. Hacíamos reuniones de 5 o 6 horas y yo después me iba con 3 4 capítulos bajo el brazo porque había que esperar que Mujica, que era un hombre de 89 años, con una enfermedad autoinmune, con problemas renales, que había estado 12 años preso, que había recibido balas, que había sido guerrillero él mismo, mejorará de una radioterapia que molesta a cualquiera de quienes nos están escuchando. Entonces, la segunda mitad de ese proceso yo debo agradecerla, porque primero mostraron un gran espíritu liberal. Nunca, ni siquiera cuando se armó una polémica grande por dichos muy políticamente incorrectos respecto de la izquierda de Lucía, nunca me presionaron, todo lo contrario, y siempre fueron muy liberales. Entonces, esa segunda mitad me obligó a cambiar un poco el guión y a repreguntar de otra manera porque ellos estaban sensibilizados ante la muerte inminente de Mujica, ¿eh? Y quiere decir que era imposible no emocionarse escuchándolo. Y yo me despedí de él hace unas semanas, lo reencontré leyendo El Quijote. Y debo decir también que Lucía Topolansky, que es una persona muy distinta, de origen aristocrático, mucho más fría, más precisa, más estratégica que Mujica, que era más un caudillo romántico, no solo complementaba a Mujica, sino que es una mujer con valor propio y por eso Los Indomables pone por primera vez a ellos dos como protagonistas en igualdad de condiciones, porque no se explica el Uruguay en los últimos 40 años sin Lucía Topolansky Saavedra. Exactamente, como tampoco podríamos comprender a Pepe Mujica sin Lucía Topolansky. Ha fallecido el expresidente de Uruguay, su legado lleno de luces y de sombras, lo hemos analizado hoy acá con Pablo Cohen, periodista, escritor, autor del libro Los Indomables, que reúne, como decíamos, una serie de entrevistas con el expresidente uruguayo. Señor Cohen, muchísimas gracias por esta entrevista y por su tiempo y hasta la próxima. Un placer y un abrazo a toda la audiencia.